muestra su misericordia cada día. Esta mañana nos lo mostró, vimos la luz del sol, nos pudimos levantar, nos pudimos mover, nos dio un nuevo día, nos permitió respirar. ¿Gracias a quién? A Dios y su misericordia. Nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros caemos y deberíamos ser castigados. Pero Dios en su infinita misericordia, Él nos levanta y está cada día con nosotros, nos extiende su mano a través de cada situación y de cada circunstancia que nosotros pasamos. Porque todos los días hay situaciones y circunstancias por las cuales pasamos. Pero ahí está la mano de Dios extendida para levantarnos, extendida para que nos peguemos de Él. Y cuando vemos la misericordia de Dios, cuando nosotros nos sentimos abatidos por la tristeza y por el dolor. Yo creo que todos hemos pasado por momentos de tristeza y dolor, y que todos en algún momento de la vida vamos a pasar por tristeza y dolor. Pero Dios no es indiferente a ese dolor. Dios está ahí para mandarnos consuelo. Pero el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, está pendiente de nosotros. ¿Y sabes qué hace en esos momentos de tristeza y de dolor? Él manda personas, manda ángeles para que nos den esas palabras de aliento. Mire, cuando mi papá partió, que hace poco partió, yo sentí, viví esos ángeles, mensajes hermosos, llamadas. Cuando regresé, abrazos, personas que ni siquiera me decían nada, sino que únicamente me abrazaban. Palabras de aliento, palabras de amor. ¿Saben qué sentía? La presencia de Dios, la misericordia de Dios en cada palabra, en cada mensaje, en cada llamada, en cada abrazo. Era Dios el que estaba ahí consolándome. Era Dios el que estaba levantándome. Era Dios el que estaba animándome a través de cada abrazo, de cada mensaje, de cada persona. Pero la misericordia de Dios también está cuando nosotros cometemos pecado. Imaginemos un vaso de agua pura. Ten el vaso. Nosotros somos esto, un vaso de agua pura. Pero si yo le aplico esto, ¿qué le pasa al agua? Se pone turbia. Se pone turbia, contaminada, se vuelve negra. Eso pasa con nosotros cuando pecamos. Nosotros somos un vaso de agua, pero a medida que nosotros pecamos, a medida que nosotros cometemos pecado, este vaso se va poniendo turbio. Este vaso se va poniendo negro. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él nos da la oportunidad de que nos presentemos delante de Él, de que le pidamos perdón por lo que hemos hecho, por el pecado cometido, que nos arrepintamos, y Él tiene misericordia de nosotros y nos concede ese perdón. Pero también nos muestra su misericordia cuando nos permite ser sanos de alguna enfermedad. ¿Quién ha pasado por alguna enfermedad? Yo creo que todos. Y yo tuve una enfermedad, recién llegué a la iglesia, llevaba muy poco, sufría de amigdalitis y cada mes me estaban aplicando penicilina. Yo llevaba muy poco en la iglesia y ese día hicieron
oración por sanidad. Y yo la hice con todo el corazón. Nunca más volví a sufrir de amigdalitis. Tuve sanidad del Señor. En su infinita misericordia me sanó. En su infinita misericordia, en su momento, sanó a mi papá de un cáncer en el colon y un tumor en el duodeno. La infinita misericordia de Dios se muestra a través de una sanidad de nosotros, de un familiar, de un amigo, de un conocido. Es la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios cuando nosotros logramos perdonar. ¿Es fácil perdonar? No. Yo creo que de las cosas más difíciles que hay es perdonar. Es perdonar al que nos ha hecho daño. Incluso perdonarnos nosotros mismos. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él es el que nos lleva a perdonar. Yo he entendido a través de todo este trasegar con Dios que sin Él no somos capaces de perdonar. Él es el que nos lleva a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Incluso a perdonarnos nosotros mismos. A veces nosotros no nos perdonamos, es que yo no debería haber hecho eso, es que insulté, es que falté, es que tantas cosas que hemos hecho que nos estamos condenando. Pero Dios, en su infinita misericordia, quita de nosotros todo espíritu de condenación y nos lleva a que perdonemos a quienes nos han hecho daño y que nos perdonemos a nosotros mismos. Pero también cuando logramos alcanzar una meta. Todas las metas, los sueños, están en manos de Dios. Él es el que nos lleva a cumplir esas metas. A veces resbalamos, a veces caemos, a veces queremos desistir, pero ahí Él está con su mano extendida para levantarnos y para llevarnos a cumplir esas metas. Por ejemplo, cuando una persona, un familiar, que había dicho, yo no voy a la iglesia, yo no creo en Jesús, viene acá. Vemos la misericordia de Dios haciendo lo imposible. ¿Por qué? Porque para nosotros que ese familiar llegara era imposible, pero para Dios no. Dios haciendo lo imposible. Cuando se abre una puerta laboral, una puerta que de pronto queríamos estar allá, pero que nosotros decíamos, eso no es para mí, eso es un cargo muy alto, no estoy preparada para eso. Pero Dios abre esa puerta laboral. Cuando una deuda, una cartera castigada, es condonada o perdonada por parte de una entidad financiera, ¿qué estamos viendo ahí? La misericordia de Dios. Él actuando, Él interviniendo. Miles y miles de milagros que nosotros vemos a diario, pero a veces son milagros pequeños que nosotros dejamos pasar. Pasan desapercibidos para nosotros, pero son milagros cada día, como la lluvia que viene tras una intensa sequía, tras un intenso calor. Vemos también los cultivos cuando dan cosecha, el árbol cuando estamos en tierra caliente que nos da sombra. También cuando llega la luz, cuando llega el agua, tenemos esos servicios. Milagros de parte de Dios. ¿Pero por qué esos milagros? Por su infinita misericordia. Lo imposible ocurre cada minuto de nuestras vidas ocurre un milagro. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios.
por ese amor inagotable, infinito que Él nos tiene. Les cuento un testimonio. En una oportunidad yo estaba paseando en Orlando con mi hijo. Íbamos con unos amigos, íbamos en una Vans. Entonces la pareja de amigos, iba él manejando, la esposa, detrás iba mi hijo, iba yo y atrás las hijas de ellos. Y hubo un momento en que frenó muy fuerte y yo me fui contra el apoyacabezas del asiento delantero y me abrí la nariz. Y la nariz se me torció y eso era un chorro. Ustedes saben la sangre que es escandalosa. Vinieron médicos, vinieron bomberos, me llevaron a una clínica y me colocaron en una sala que eso era como un hotel 5 estrellas. Eso era lleno de máquinas el número de la habitación, eso era urgencias, el número de la habitación era la número 23. Y dije yo, Señor, gracias. Tú eres mi pastor y nada me faltará. La atención, un médico espectacular, todo el tiempo pendiente de mí, todo el mundo pendiente de mí. Me hicieron muchísimos exámenes a ver qué era lo que había sucedido. El médico me curó, me puso algo para que sellara y no me tuvieran que hacer cirugía y me quedara cicatriz. Pero cuando ya iba a salir, me dieron la cuenta y era una cuenta muy grande. Era más de $2,000. Y eso ya hace como unos 4 o 5 años. Y yo dije, Dios mío, el paseo. Entonces el médico me dijo, ¿tienes con qué pagar? ¿Tienes tarjeta? ¿Tienes algún seguro? Y yo, nada, no tengo nada. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no sé. Entonces dijo, espérate un segundo. Y se fue y me dijo, regresó y dijo, esto es lo que tienes que pagar, $125, por todo lo que me habían hecho. ¿Quién estaba ahí defendiéndome? Dios. La misericordia de Dios, ahí en ese lugar defendiéndome. Vamos a ir a Éxodo 34:6. Dice la palabra, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Él es lento para enojarse con nosotros. Es lento para la ira, lento para enojarse con nosotros. Pero está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Pero, ¿qué es la misericordia para nosotros? ¿Qué entiendes por misericordia? Misericordia significa sentir en nuestro corazón la necesidad del otro. Sentir esa compasión, ponernos en los zapatos del otro, ponernos en la piel del otro. Eso es misericordia. La misericordia de Dios es su compasión y amor hacia nosotros, a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros somos inconstantes, a pesar de que un día estamos y otro día no. Un día queremos orar y otro día no queremos orar. Un día queremos saber de muchas cosas del Señor, queremos estudiar, queremos asistir a las reuniones y otros días no queremos nada. A pesar de Dios está ahí. Dios está ahí con su amor inagotable, con su compasión y misericordia. Él, a pesar de nuestras debilidades, Él está ahí.
¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera llamado? Si Él no nos hubiera escogido, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué sería de nuestra familia? Yo siempre le digo, Señor, gracias, porque me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Estaba rechazada, arruinada, enferma, en pecado, tantas cosas que había en mi vida. Y el Señor, en su infinita misericordia, me levantó, me restauró, me sanó, me prosperó, me puso en lugar de honor. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios en su infinito amor y misericordia. Vamos a ver qué dice Miqueas 7, del 18 al 20. Dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? Pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Dios es compasivo. Él se compadece de nuestro sufrimiento. Él ve nuestra angustia y se apiada de nosotros. ¿En qué? En su inmenso amor inagotable, en su fidelidad, en su misericordia. Él tiene compasión de nosotros, Él se apiada de nosotros. La misericordia de Dios es una parte fundamental de su carácter, hace parte de su carácter y está íntimamente relacionada con su compasión, con su bondad, con su gracia, con su fidelidad y con su perdón. Esa es la misericordia de Dios. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de la misericordia de Dios. La historia del hijo pródigo, ¿se la saben? De el hombre que tenía 2 hijos y el menor le dijo: quiero que me des la parte de la herencia. Se la dio, a los pocos días partió de su casa y se fue y lo malgastó. Desperdició su herencia, se gastó todo lo que tenía. Fue a un sitio, estaba aguantando hambre y fue a un sitio a pedir trabajo y lo pusieron a apacentar cerdos. Y él anhelaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, pero no las podía comer, no se las daban porque era para los cerdos. Y él pensó: en mi casa los jornaleros de mi padre lo tienen todo. Tienen comida en abundancia, tienen absolutamente todo. Regresaré a mi casa. ¿Y qué hizo él? Dice la palabra, en Lucas 15, 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta,
porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira ese padre, cómo recibe a su hijo con amor y perdón. Así es nuestro Padre. Así cuando nos rescató. Y aún habiéndonos rescatado, a veces volvemos a caer en el pozo. A veces volvemos a caer en la profundidad. Pero cuando nosotros volvemos a Él, ahí está. Ahí está Él, listo, dispuesto a perdonarnos, a levantarnos, a restaurarnos, a bendecirnos, a escucharnos por su infinita misericordia, por su amor, porque nos ama como nadie en la vida nos había amado ni nos amará. Un amor incondicional, un amor inagotable, un amor sin condición, un amor que se compadece, un amor que tiene misericordia. Ese es ese Padre que nosotros tenemos. Ese es Dios, nuestro Padre Celestial. Si este Padre biológico hizo eso con su Hijo, ¿cuánto más hará nuestro Padre Celestial con nosotros? ¿Cuántas más cosas tendrá nuestro Padre Celestial con nosotros? ¿Cuántas cosas nos ha dado? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas veces hemos visto su mano, hemos sentido su mano a través de situaciones y circunstancias? Ese Padre grande, maravilloso, misericordioso, fiel, amoroso. A ese Padre es que nosotros debemos buscar. A ese Padre es que nosotros debemos honrar. A ese Padre es el que delante del cual nosotros nos debemos postrar. A ese Padre es que nosotros debemos obedecer, adorarle, exaltarle, bendecirle, agradecerle. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Él. Porque solo Él lo ha hecho. Honra y gloria solo para Él. Otra historia es la historia de la mujer adúltera. La mujer que fue encontrada en adulterio, cometiendo pecado de adulterio. Y se la trajeron a Jesús y dijeron: según la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Solo quedaron Jesús y la mujer adúltera. Y Juan 8:10 dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús muestra su misericordia al no condenar a esta mujer. Andaba en pecado, sino al ofrecerle una nueva oportunidad para cambiar. Todos los días Dios nos da nuevas oportunidades. Nos da nuevas oportunidades en todas las áreas de nuestra vida. Hoy, Él nos está dando una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para levantarnos, para dejar todo aquello que a Él no le agrada, para buscarle, para servirle con temor y temblor, para decirle: tú eres lo más grande que me ha sucedido en la vida, tú eres lo más hermoso, tú ocupas el primer lugar en mi vida, tú eres cuanto más amo. Hoy es un día especial, una nueva oportunidad para dejar todo aquello que a Dios no le agrada.
tenemos tantas cosas que a Dios no le agrada, pero Él es un Dios de oportunidades y Él nos brinda esa oportunidad para cambiar la forma en que hablamos, para cambiar la forma en que sentimos, para cambiar nuestras actitudes, para cambiar todo en nuestra vida. Nosotros sabemos qué es lo que no le agrada a Dios. Él conoce nuestro corazón y hoy Él nos da una nueva oportunidad para cambiar. Pero hay otra historia, la de Jonás y Nínive. Nínive era una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Pero era una ciudad que andaba en pecado, estaba sumergida en el pecado. Eran sanguinarios y crueles, eran mentirosos, practicaban la deshonestidad, practicaban la hechicería, la brujería, el robo, eran fornicarios. Entonces el Señor le dio un mensaje a Jonás para que fuera y se lo llevara a la ciudad de Nínive. Y Jonás fue y entró a la ciudad y proclamó a la multitud. Esto está en Jonás 3:4. Le dijo Jonás al pueblo de Nínive: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Y qué dice el verso 10? Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Sabe a qué nos llama hoy también? Que si nosotros nos hemos desviado del camino, nos volvamos a encauzar en el camino. Que enderecemos nuestro camino, que dejemos esos malos caminos, porque es que a veces estamos militando un poquito con el mundo, otros raticos con Dios. No, Él nos llama a que dejemos esos malos caminos, a que nos volvamos a Él, porque solo Él nos puede levantar. Mira lo que había decretado contra Nínive, pero ellos ¿qué hicieron? Se postraron, se arrepintieron, hicieron ayuno. Y Él, en su infinita misericordia, ¿qué hizo Él? Los restauró, los levantó. Dios muestra su infinita misericordia ante una ciudad arrepentida. Pero Él, así como ante esa ciudad arrepentida, así muestra misericordia con nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros enderezamos nuestro camino, cuando nosotros le pedimos perdón, porque su disposición es perdonar y restaurar. Él es el único que nos levanta y que nos restaura. Vamos a ver
la misericordia de Dios en nuestra vida. Y vamos a ir a Lamentaciones 3, los versos 22, 23. Dice la palabra: el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Qué dice la palabra? Nunca se acaba, nunca, nunca se termina. El fiel amor del Señor está con nosotros. Sus misericordias, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Jamás se terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El amor del Señor es infinito. Él es tan bueno y fiel que cada día nos da la oportunidad de ver salir el sol. Cada día nos da la oportunidad de respirar, de levantarnos. Él nos dice, es un nuevo día. Hoy te está diciendo, es un nuevo día para ti. Es una nueva oportunidad que te estoy dando. Es una nueva oportunidad para que te levantes, porque yo quiero bendecirte. Yo quiero quitar ese dolor que hay en tu corazón. Yo quiero quitar esa tristeza. Yo quiero tomar control de esa dificultad, de esa adversidad. Yo quiero llenar tu corazón de amor. Yo quiero llevarte a que perdones al que te ha hecho daño. Yo quiero llevarte a que te perdones a ti mismo. Yo quiero llevarte a lugares de honor. Yo quiero quitar esa escasez y quiero prosperarte. Yo quiero levantar tu familia. Yo quiero que tu familia le sirva a Dios. Eso es lo que Dios te dice hoy. Es un nuevo día, es un nuevo amanecer y tengo grandes cosas para ti y para mí, porque también tiene grandes cosas para mí, grandes cosas para mi hijo y para mi familia. Para todos. Es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Dice, aprovecha este día que te he regalado, dice el Señor. Aprovecha este día que te he regalado. Pero a veces nosotros desaprovechamos, andando en cosas que no le agradan a Dios. Él te dice, hoy te he regalado un nuevo día. Hoy te he dado una nueva oportunidad. Aprovéchalo, disfrútalo, levántate, sírveme. Hoy quiero hacer grandes cosas contigo, te dice el Señor. Dios decidió ofrecernos perdón en vez de castigo. Nosotros fallamos una y otra vez y merecemos el castigo del Señor. Pero Él, en su infinita misericordia, no nos castiga, sino que nos perdona y nos levanta. La misericordia de Dios se manifiesta a través de nuestra vida diaria, ofreciendo perdón, fidelidad, amor, restauración, sanidad, pero sanidad no solo física, sino sanidad emocional. Porque es que a veces nuestra parte física está bien, pero nuestras emociones están destruidas. Tenemos corazones heridos, corazones duros como piedras. Pero, el Señor hoy quiere sanarnos en este nuevo día que nos ha regalado, en esta nueva oportunidad. Él quiere restaurarnos, Él quiere sanar esos corazones heridos, Él quiere sanar nuestra área física, Él quiere levantarnos, pero nosotros somos los que decidimos sí o no, porque Él nos da libre albedrío, Él no nos obliga, Él nos da libre albedrío. Dios no llama
a que esa misericordia que Él tiene con nosotros, nosotros la tengamos con las demás personas. Mire, todo lo que hemos visto, y son algunos pasos apenas, son algunos ejemplos sobre la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que esa misericordia que Él tiene con nosotros, nosotros la tengamos con las otras personas, viviendo de manera compasiva y perdonadora, poniéndonos en la piel y en los zapatos del otro. Es difícil, nos cuesta. Vamos a ver qué dice Efesios 4, versos 31-32. Dice la palabra: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Porque es que a veces la gente dice perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso de perdono y no olvido? No ha perdonado. ¿Qué tal que Dios nos dijera, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste? ¿Cómo estaría ese libro allá arriba? Dios mío. No. Debemos perdonar. Vamos a ver qué dice Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso no solo se lo decía a Miqueas, eso nos lo dice a nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que hagamos justicia. A veces tomamos la justicia por nuestra propia mano y el único justo es Dios. Venganza. Dice amar misericordia, ponernos en los zapatos del otro y humillarte ante tu Dios. Debemos responder a la misericordia de Dios con gratitud, con obediencia, sirviéndole con entusiasmo y excelencia. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para servirte. ¿Qué quieres de mí? Haz conmigo lo que tú quieras. Con empatía y perdón nos llama Él, siempre en busca de la justicia. Pero, ¿qué es empatía? Es entender los pensamientos y sentimientos de la otra persona, sin mirar la situación o la perspectiva que le ha tocado vivir. Porque solo Dios sabe de dónde venimos. Solo Dios sabe de dónde nos ha sacado. Solo Dios sabe cómo ha sido este trasegar y este caminar con Él. Solo Dios sabe qué es lo que nos ha tocado vivir, qué es lo que había y de pronto hay en nuestro corazón. Solo Él sabe. Pero, eso no quita que nosotros, a pesar de, tengamos misericordia con los demás. Tengamos empatía hacia los demás. Ser empático no significa caer bien o que nosotros le agrademos a todos o que estemos de acuerdo con todo lo que dicen. ¿Sí? No significa eso. Significa simplemente aceptar, comprender y aceptar las diferencias
sin juzgar. Todos somos diferentes, absolutamente todos somos diferentes. Yo debo aceptar tu diferencia sin juzgarte. Aceptar tu situación sin juzgarte. Aceptar lo que estás viviendo, lo que has vivido, sin juzgarte. ¿Por qué? No somos nadie para juzgar. No somos nadie para señalar. Mire lo de la mujer adúltera. ¿Qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos desaparecieron. Todos estaban en pecado. Por eso, nosotros no debemos juzgar, no debemos señalar. Eso es empatía. Pero ¿qué también es empatía? Es escuchar con la mente abierta y sin prejuicios. A veces la gente nos está hablando o nos está contando alguna situación y nuestra mente está volando, prejuzgando. No, 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 es escuchar con la mente abierta y sin prejuicios. Es entender, es enfocarse en comprender al otro sin juzgarlo. ¿Fácil? No, no es fácil, porque todos somos diferentes. Pero eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Y debemos obedecerlo? ¿Debemos obedecerlo? Sí, debemos obedecerlo. A eso es a lo que Dios nos está llamando. Él nos llamó, nos rescató, nos levantó, nos ha hecho personas diferentes y la obra que ha empezado en nosotros la perfeccionará. Pero Él nos llamó. Ese aplauso para Jesús. Pero Él nos llamó para que siguiéramos siendo iguales. No, diferentes. Para que fuéramos diferentes. Es ser tolerantes y es ser pacientes. Me encontré una frase que se las quiero regalar, que dice: el regalo más preciado que podemos dar a otros es nuestra presencia. Cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flor. O sea, preciosa. Dios nos muestra su misericordia cada día. La vemos en cada amanecer. La vemos en todos esos milagros pequeños que a veces les hablaba, a veces pasan desapercibidos. La misericordia de Dios es parte fundamental de su carácter. Son los puntos que vimos. La misericordia de Dios se manifiesta diariamente en nuestra vida, ofreciendo perdón y sanidad. Dios nos llama a esta misericordia que tiene con nosotros, a que nosotros la tengamos con los demás. Debemos responder a la misericordia de Dios con gratitud, con obediencia, sirviéndole con entusiasmo, con excelencia. Hoy es un nuevo día, es un nuevo regalo que Dios nos ha dado. Aprovéchalo. Un aplauso para Jesús. Amén. ¿Puedes ponerte de pie un momento? Vamos a orar. Pero antes de que oremos, quiero que miremos este texto bíblico. Hay una palabra del Señor para tu vida. Y quiero que te lleves este par de textos bíblicos y recuerden cuánto nos ha amado el Señor. Isaías 49:10 dice: no tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas. Dios en su infinita misericordia
nos da lo que no nos merecemos. Nos da bendición cuando en su infinita bondad nos las da cuando nosotros mereceríamos un castigo. Nos dio a Jesús para que nosotros no fuéramos condenados. Por misericordia, Él puso a Jesús y nos dio salvación. En Isaías 54:10, Isaías 54, Dios dice lo siguiente: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, quien tiene misericordia de ti. Todo lo tenemos porque Él nos ama de una manera especial. Nos ama y quiere bendecirnos. Nos ama y Él quiere que nosotros vivamos en su infinita misericordia. ¿Qué nos merecíamos esta semana? Cuando no nos acordamos de Él en ningún momento. Fuimos, trabajamos, salimos de casa, regresamos, tuvimos que comer, techo con que protegernos, vestido, todo estuvo ahí por su infinita misericordia. Mereceríamos otras cosas. No fuimos tan santos, pero Él nos dio su bendición. Esa es la misericordia de Dios. Por eso dice la Biblia, Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Nos ama tanto, a ti y a mí me ama tanto, que en su infinita misericordia nos tiene acá. Y nos tiene con nuestros hijos, con nuestros trabajos, y nos tiene aún en las dificultades. Quizás estamos en una dificultad, pero eso la permite el Señor en su infinita misericordia. Quiero que cierres tus ojos y le des gracias al Señor por su misericordia en estos días. Gracias, aún en lo que te parece difícil, aún en lo que te parece tormentoso, aún en lo que te parece que no es lo que tú aspirarías o desearías. Pero le vas a dar gracias. Gracias, Señor, por tu infinita